me he leído el auto. Entonces, conozco el contexto y el otro día yo planteaba aquí que muchos en esta mesa que nos hemos leído el auto. Es que no hay un presunto. No, eso el presunto jefe de la trama que podría haber traficado con influencias. No. Los párrafos a lo largo de todo el auto, y de ahí viene la preocupación ciudadana, ¿no? De que hay un juez que tiene muy claro, ya en instrucción, que hay un expresidente del gobierno que es el jefe de una trama. Quiero decir, la opinión pública lógicamente lo acoge con muchísima preocupación las palabras del juez, porque el juez lo que plantea, sin un presunto, sin un podría, sin un supuesto, sin según los indicios, según las conversaciones. No, lo que plantea es Zapatero es el jefe de una trama de tráfico de influencias y ha blanqueado dinero. Es decir, la contundencia se mantiene a lo largo de todo el auto y, lógicamente, la opinión pública está en shock porque el juez lo ve muy claro a lo largo del auto, Mateo. Yo creo que... Como lo tengo aquí metido en la tablet, porque claro, ya tengo en la tablet... Libros no, pero autos, los que quieran. Entonces lo tengo aquí, voy a buscar alguna frase para que se hagan ustedes idea del estilo narrativo del juez Calama a la hora de plantear su hipótesis. Yo creo que lo apuntaba Pedro y es un debate muy interesante. El juez asume sin filtros la tesis policial. O sea, la investigación policial de la UDEF la asume en su auto que él firma sin filtros. Ahora bien... Pero eso pasa por un fiscal anticorrupción también. Pasa también por un fiscal que probablemente respalde la tesis integral de la UDEF en esta investigación. Ahora bien, hay jueces instructores que aplican filtros a esa tesis inicial acusatoria para este tipo de autos, otros que la asumen completamente y hacen una suerte de juez de garantías de que la instrucción cumpla con los derechos fundamentales de los investigados. Y Calama en este sentido yo lo veo que va más por ahí porque, por ejemplo, él toma la decisión de no registrar el domicilio particular de Rodríguez Zapatero en un ejercicio de garantías. Ahí sí que interviene y le dice a los investigadores, no, el domicilio se queda fuera porque es desproporcionado. Silvia, la cuenta, lo que contaba antes María, con mucha razón. Estamos acostumbrados a ver causas de corrupción donde embargas cautelarmente las cuentas de una persona, puede embargarte todas las cuentas. Y ayer dice, no, solo la cuenta que yo considero que es instrumental, que es análisis relevante, que es la pieza instrumental de mi tesis acusatoria y de la policía. Aplica garantías. O sea, no dice, voy a embargar todas las cuentas del expresidente del gobierno. Yo creo que él tiene este segundo rol, ¿no? O sea, que él asume sin filtros la tesis acusatoria de la policía, es una suerte de auto policial, y a partir de ahora, bueno, pues cuando Zapatero se presenta ante el juez, tendrá efectivamente que aclarar lo que el juez ha dispuesto en su auto, ¿no? Que hay una empresa que es pieza instrumental, que es análisis relevante, que considera, Silvia, y es muy importante, que es una sociedad carente de actividad real, cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarado, y a partir de aquí Zapatero tendrá que explicar que sus trabajos, en lugar de lo que piensa el juez, fueron reales y tendrá que aclarar efectivamente que esos honorarios que percibió se sustentan en base a una actividad laboral. El juez enmarca todas sus afirmaciones en esto. Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha permiten inferir el conjunto de indicios recabados hasta ahora Pero él dice que es el jefe de la trama. Porque tenemos contra usted que es el jefe de la trama. Lo digo porque la opinión pública está preocupada. No, la opinión pública tendría que estar preocupada si no le hubieran explicado de dónde se deduce esa provisional afirmación. Pero es que es un auto lleno de consideraciones sobre mensajes, sobre correos. Esto podría no resultar en nada, confirmarse en parte o confirmarse todo. Yo les voy a leer, miren, un par de... Así, vamos a ver qué página es. La página 9 de 88. Los indicios que tiene el juez Calama le hacen escribir esto. Indicios abrumadores. Esto es lo que le está preocupando a la opinión pública. Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha, dice el juez Calama, esto es literal, conforme al análisis, permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Permite afirmar. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos. Y sigue el magistrado Calama. En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero,
quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz, centro de coordinación de esta red, se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria. Son solo 2 párrafos, ¿eh? Hay 88 páginas. Pero es verdad que dice que, según las diligencias practicadas hasta la fecha, permite afirmar todo esto, porque el juez Calama dice permite afirmar, y de ahí es donde viene la preocupación, de que el juez Calama afirma que hay una red de tráfico de influencias que se está beneficiando, que está operando sobre el gobierno para que un expresidente, que es José Luis Rodríguez Zapatero, se lleve por detrás una comisión que blanquea. Esto no es lo que sospecha. Esto es lo que afirma el juez Calama. Yo me pregunto, perdón. Es que voy a leer lo que dice. Permite afirmar la existencia, no los indicios, los presuntos, que podría, que supuestamente, no. Permite afirmar la existencia con la investigación a día de hoy. Claro que es preocupante, es muy preocupante quiero decir, porque confiamos en la justicia. Y lo que plantea el juez Calama en este auto es preocupante. Claro, sí, es muy preocupante. Si lo que yo planteo es que no explica cómo llega a esa conclusión y no aporta los indicios suficientes, que podría no tener que aportarlos por ser un auto de investigación y de autorización de registros judiciales, pero es que es él el que opta por conferirle una extensión de 88 páginas. Y pese a ello, aparecen unas conclusiones muy importantes que no están precedidas de un mínimo razonamiento de llegar hasta ellas. Pongo un ejemplo. ¿Por qué se investiga a Zapatero por organización criminal? Porque hay indicios de que la estructura es estable, es decir, se han conjurado una serie de personas para delinquir en varios momentos y lo hacen de forma repetida. Perdona, y que están distribuidas en 3 niveles, que él define perfectamente. Claro, pero ¿en qué forma repetida? Porque se habla de plus ultra, tampoco sabemos exactamente cuál fue el acto en el que se concreta el tráfico de influencias de Zapatero. Creo que eso puede que se llegue a demostrar, veremos ahora con el sumario y con la instrucción. Sí. Pero hasta ahora ese tráfico de influencias nuclear plantea algunas dudas, pero lo que más plantea es que se haya repetido en el tiempo como para acusarle de organización criminal. Es decir, habla de Venezuela. Pero cuando llegamos al párrafo en el que tiene que argumentar qué hizo en Venezuela, aparece que Julio Martínez habría logrado desbloquear la salida de un vuelo un sábado de Plus Ultra desde Caracas a Madrid para que no se quedaran los viajeros en tierra, y que Zapatero le manda un mensaje en un momento temporal próximo, gestión realizada. No, quiero decir, eso es un tráfico de influencias, esa es la vertiente internacional que permite sostener la acusación de organización criminal. Bueno, yo lo que quiero ver el sumario, porque a lo mejor nos encontramos unas sorpresas tremendas ahí y vemos cómo la UDEF acredita que tiene otros mensajes, que tiene otros datos recabados que permiten. Órdenes, pero en el auto mensajes, no está. Claro. En el auto no está. Hay 88 páginas y en el auto hay conclusiones. Lo que no está es la calificación jurídica de organización criminal. Cuidado. No aparece organización criminal en ningún lado. No. Pues María, ¿está investigado Zapatero por organización criminal? Vamos a ver. Yo lo que te digo es que en este auto, cuando habla de la provisional calificación jurídica, no como una afirmación taxativa, sino para permitir al investigado el ejercicio de su derecho de defensa, no menciona la organización criminal. No la menciona. No está investigado Zapatero por organización criminal. De influencias y menciona blanqueo de capitales. Irene. Supuestamente, pero no menciona. Pero está investigado por organización criminal. Pero ¿saben lo que pasa? Es que este caso no va a poder acabar en nada. Es decir, o un expresidente del gobierno va a ser condenado, o un expresidente del gobierno es desimputado y el daño ya está hecho. Pero en nada este caso no acaba. Sobre todo porque el auto del juez Calama es preocupante y es durísimo. Entonces, o el expresidente del gobierno acaba condenado, o el expresidente del gobierno acaba desimputado y el daño a su reputación está hecho. Pero de rositas aquí, desde luego, no se va. 2 personas de diferentes partidos que hacen una actividad de lobby legal, sin ningún problema. Lo que pasa es que aquí sería una actividad de lobby de una manera, digamos que oculta. Esto es lo que es más grave. Y en cualquier caso, con pero ese esto es lo que se está investigando. Sí. Digo que de momento no podemos decir lo que es, porque es que sinceramente no lo sabemos, pero es cierto que
En otros casos hemos visto entrecomillados un poco sacados de autos, bueno, de aquella manera, pero que en este caso, cuando se entrecomilla en un medio de comunicación, Zapatero es el jefe de la trama, en este caso es que lo ha puesto por escrito un juez. Lo que pasa Es decir, un segundito que tenía la palabra Pedro, es decir, la ha puesto un juez y habla de lacayos, habla de lugartenientes, habla de blanqueo de capitales, habla de creación de empresas offshore que se llamaría A o B. Es decir, el auto es de una contundencia para ser de un juez de instrucción como para, no para empezar a investigar, sino para tener muy claro que Zapatero es el jefe de la trama. Y esto es una cuestión de relevancia pública. Se habla de tráfico de influencias, se menciona a un expresidente del gobierno. Es decir, es un auto extraordinariamente contundente y por tanto preocupante por la acusación que lanza sobre un expresidente, Pedro. Decíais en los vídeos introductorios que se dice hasta 17 veces se menciona el delito de tráfico de influencias. El problema es que hay muchas conclusiones que se expresan de una forma muy contundente, que han servido para llenar los titulares, con entrecomillados, citando al auto en las primeras horas, que luego, cuando desciendes al detalle, no están suficientemente justificadas en el auto. Vamos a ver si cuando se levante el secreto, el juez no ha tomado esa argumentación para llegar a esas conclusiones que vienen en los informes policiales y lo ha dejado. A mí me extraña, porque hay otros entrecomillados de otras conversaciones de terceros y demás que sí utiliza. Entonces, por ejemplo, tú has mencionado el liderazgo de la trama. Se exponen unos hechos y sin solución de continuidad se dice en el siguiente párrafo. Y el jefe de todo esto es Zapatero. Sí, lo dice. El asunto de la empresa de Dubái, que él decidió, ideó y planeó cómo había que trasvasar fondos a los Emiratos Árabes en una reunión, pero de la reunión solo sabemos que su secretaria reservó para 2 personas, luego se dice que fueron 3, pero tampoco se sabe muy bien por qué se conoce eso, y se adjudica a Zapatero porque otra persona habla al día siguiente de que se habló de algo de Dubái, la ideación de un plan. Pues a lo mejor eso está justificado en el sumario que conozcamos en los próximos días, pero en el auto no lo está. Yo tengo la sensación de que el juez era consciente de la relevancia que tiene imputar a un expresidente del gobierno que ha gobernado España durante 8 años por decisión de los ciudadanos. Y que por eso ha dictado un auto de 88 páginas de imputación para justificar unos registros, que es algo absolutamente inusual. 88 páginas es un escrito de acusación, por cierto. Es el tono de un escrito de acusación en algunos momentos, cuando hace conclusiones tan, no sé cómo decirlos, tan rimbombantes, tan definitivas, tan contundentes, ¿no? Y que luego nos vamos, ¿y en qué se basan? Pues no están ahí, no están en el auto. Pueden estar en los informes de la ONIF, en los informes de la policía que todavía no conocemos, pueden, pero a mí me extraña que no haya recogido lo sustancial de ello para argumentar esa acusación. Y una última cosa. Cuando el auto, conocemos el auto de imputación de Zapatero, pues todos queremos, como decíais, recurrir a que ya hay unos indicios probados durante 2 años. Yo creo que ahí estoy muy pendiente de ver qué dice la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque presentó una querella y presentó unos indicios que todavía no conocemos. Decimos que hay información de otros países, de comisiones rogatorias, eso es muy importante. Y veremos si lo único que ha hecho el juez ha sido pues copiar y pegar, como pasa habitualmente y de forma desgraciada, los informes policiales, o si los ha analizado y ha sacado sus propias conclusiones a partir de ellos, porque considera que ahí hay indicios legítimos. Eso lo veremos cuando conozcamos en las próximas horas el sumario completo. Y justo este auto, yo creo que es de los que más claro me han quedado. O sea, además, quiero decir que el lenguaje fluye, que es sencillo. Siempre según las diligencias practicadas, porque eso lo dice. Sí, seguro. No, comienza así. Mira, las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que con los datos que el juez tiene hasta hoy, hasta hace unos días, permite afirmar eso. Claro. O sea, bueno, es decir, podría haber utilizado otra palabra, pero no, permite afirmar. Bueno, ni presunto, por eso digo que de ahí viene la gravedad, que en este caso no es que se entrecomille, oiga, es que hemos cogido esta frase de aquí y las hemos pegado. No, es que coge uno el párrafo del juez y lo que es preocupante es lo que el juez Calama está denunciando. Y otra cosa que claro, fíjate, Joaquín, el sumario dicen que se va a entregar a partir de hoy. Pero yo pensaba, ¿por qué se está retrasando tanto la entrega del sumario? Quiero decir, Zapatero lleva ya una semana en el foco, pero no conoce el contenido con detalle de la acusación. Y cuanto más se tarde en entregar, más se le acorta el tiempo para preparar a él su defensa y a las acusaciones para preparar su acusación.
¿Por qué se está retrasando la entrega de este sumario? La verdad es que desconozco por qué se ha anunciado que se entregará a partir de hoy. Es posible que, a la vista de algunas diligencias policiales practicadas y otros elementos de investigación, pueda haber obstáculos de tipo tecnológico o material para volcar determinados contenidos informativos. En todo caso, por supuesto, si la defensa de Zapatero considera que no ha tenido suficiente tiempo para poder ilustrarse de la causa y preparar su estrategia de defensa, puede pedir un aplazamiento de la declaración, pero desde luego lo más razonable es que lo antes posible sea entregada esa información a las partes. Os quiero pensar, estoy convencido de que debe haber algún motivo, no me cabe en la cabeza que pueda haber algún tipo de intencionalidad. Tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido. Y sobre el hecho de que una investigación en marcha pueda archivarse, pues esto pasa cada día en nuestro país, claro. Y es lógico, cuando hay indicios de una posible comisión de delitos, en el Poder Judicial tiene que investigar. Yo creo que en esta situación nos debemos poner en la piel del juez instructor. Un juez instructor recibe informes policiales que le dicen que hay toda una cúpula de directivos de Plus Ultra que continuamente, durante bastante tiempo, están diciendo que necesitan un rescate y que la persona que bajo su influencia lo puede conseguir es Zapatero, que pueden contactar con su persona de confianza, con su testaferro, su hombre de paja, su lacayo, que eso se dice, pero lo dicen las partes implicadas, que se producen estos encuentros según todos estos mensajes, que hay una serie de pagos, que aparentemente hay pagos que acaban revirtiendo una cuenta a Zapatero, sean procedentes de esto o no. Pero con todas estas diligencias practicadas, el juez no puede mirar hacia otro lado. Tampoco puede decir, no, como es un expresidente del gobierno y esto va a tener un impacto brutal, yo no hago nada. Yo es que además creo que los espacios de poder en este país, y un expresidente del gobierno ha ejercido mucho poder, deben investigarse, caiga quien caiga. Debemos recuperar, y lo digo no solamente por este caso, lo digo por otros muchos casos, debemos recuperar el sentido y significado que tiene la presunción de inocencia. Sentido y significado que es que hasta que no se demuestre lo contrario, Zapatero, como cualquier otro ciudadano ante un pleito penal como el que va a afrontar Zapatero, es inocente. Hoy hay indicios, hay un relato de indicios, pero hasta que no haya pruebas y no haya una sentencia que condene a este señor como nos condenaría a cualquiera, Zapatero es completamente inocente. Sí, yo también creo que hay que tener un absoluto respeto a la presunción de inocencia, ¿no? A la presunción de inocencia del presidente Zapatero, la presunción de inocencia del presidente Zapatero, que es la misma que tienen todos los que están en un procedimiento parecido, como puede ser Santos Cerdán, como puede ser Ábalos o como era el fiscal general del Estado, hasta que un juez dijo lo contrario y le condenó, ¿no? Y también creo que hay que ser muy, bueno, pues hay que tener la presunción de profesionalidad por parte del juez instructor, ¿no? Que creo que en este auto se ha visto muy claro cuáles son todos los indicios que le llevan a tomar una decisión como la que ha tomado, que es efectivamente inédita en la democracia española y un shock para todos, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad que hay muchos indicios y que el rescate pues, de Plus Ultra pues, es un rescate que tiene muchas anomalías, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que lleva ahí, algo que el presidente Zapatero ha estado durante mucho tiempo negando, que es su participación, y lo hizo ayer también en el vídeo, ¿no? Que es su participación en este rescate, y que sin embargo pues parece, por todos los indicios que ahí va viendo, y creo que por eso es importante que se continúe la investigación, pues es una aerolínea que no cumplía ninguno de los requisitos para ser rescatada. Y los indicios que va dando el auto sí que parece que el presidente ha hecho gestiones suficientes como para poder decir que es por las que cobró, además, no solamente bueno, pues no tenía las condiciones, porque era una aerolínea que ya venía dando pérdidas de antemano, que no estaba en una condición de pérdida por COVID, y donde además el tema de que sea una aerolínea estratégica para España, cuando tenía en aquel momento pues un 0,1%, un 0,02% del tráfico aéreo, pues no parece justificar casi nada de lo que se ha hecho, y creo que ahí hay que investigar mucho. Luis. Pero qué presunción de inocencia, ni qué niño muerto. Vamos a ver, se le ha jodido la vida a dos chavalas de 30 años. Estaremos de acuerdo, se les ha hundido la vida a estas dos chavalas. Se le va a hundir la vida probablemente a un presidente que cuenta con aquellos que le hemos conocido además personalmente, con toda
con toda la simpatía y con toda la admiración. El presidente que no tuvo ni un solo caso de corrupción, ni por asomo, durante todo su mandato. Yo cogí el auto del juez, que se ha convertido en un bestseller, lo hemos leído prácticamente todos, sospecho, los que estamos en el ajo, digamos. Algunos 15 veces. Y lo cogí, y sí, alguno ha dicho que 15 veces, 15 me parece mucho, pero en fin, yo lo he revisado, lo he anotado, porque además en la novelita que se nos cuenta yo conozco a los personajes, a bastantes, no conozco al empresario, a Julito, ¿no? O así lo llamaban, pero conozco a otros de los personajes que salen, conozco a Gertrude, la número 2 de la mafia, no, el juez no dice mafia, pero dice una estructura criminal. Conozco a Gertrude desde hace 20 años. Gertrude Alcázar, que es la secretaria del presidente Zapatero. El juez detecta, para que la audiencia, que no tiene por qué interesarle el auto, aunque es interesante por lo que voy a contar a continuación, el juez deduce que, como ella pregunta, ¿no? Así literalmente, como en un momento determinado ella pregunta, oye, perdona, tengo que hacer una factura o dos, o dime qué concepto pongo, eso permite deducir que había una actividad ilegal. Es un disparate de tal dimensión. Entonces, pero yo cuando lo coges cuando coges el relato, ¿no? Y al principio son 80 y tantas páginas, y coges el relato y dices, esto es una aventura apasionante, porque se promete que se va a describir que el presidente Zapatero, nuestro héroe, es la cúspide de una estructura criminal, estoy utilizando términos del propio auto, de una red de tráfico de influencias con, además, lavado de dinero, etcétera. Y tú vas leyendo el auto... Luis, en el auto no hay nada que te parezca raro. O sea, los ingresos de dinero a Zapatero, los ingresos de dinero a la empresa de las hijas de Zapatero no te llama nada la atención. Absolutamente nada, Aymar, cuando te paras a pensarlo. Claro, si todo esto lo rodeas de mi pana, pone el juez, se permite... En realidad todo indica que es un corte y pega de la UDEF. O sea, esto no es la acción de un juez, que dicen que es muy minucioso y tal. Es un informe de la UDEF, según parece, yo no lo he visto, pero de 1000 y pico folios, y por supuesto es la Fiscalía Anticorrupción. Nadie lo ha visto todavía. Correcto, pero dicen que tiene 1000 y pico folios, que está muy bien documentado, etcétera. Lo que se ve en la descripción de los hechos es, fíjate, aquí se fuma, que el presidente Zapatero parece ser, esto es lo que yo deduzco, que factura a través de sus hijas, digámoslo así, ¿vale? Yo recuerdo que el presidente Aznar, y me parece muy bien, vaya de antemano, ¿vale? Me parece muy bien. Tenía una sociedad que se llamaba Famastella, se hizo muy famosa, la recordaréis quizá, bueno, no sé, tú eres muy joven. Familia Aznar Botella, Famastella, por donde facturaban inicialmente los derechos de autor, etcétera, pero luego ya facturaban pues las inversiones diversas y tal. He tenido que mirar cómo se llamaba la sociedad del presidente González, y me parece muy bien, y resulta que en el caso del presidente González, además es que son propietarios también, son accionistas sus propios hijos. La sociedad se llama, y me parece muy bien, cuidado, que no estoy indicando, por favor, Fiscalía, vaya usted a investigar al presidente González. Se llama Ialcón y está activa y tiene entre los accionistas a sus 3 hijos. El presidente Zapatero, por lo que sea, yo deduzco, es mi deducción, por supuesto, yo no soy el juez, no estoy en un tribunal, pero el presidente Zapatero debió aceptar pagos a la empresa de sus hijas que quizá puede ser que le beneficiaran a él, en definitiva. Bueno, no, perdona. Mira, yo pido a la gente que entre y mire, y que mire el Instagram de las chavalas, que mire qué es What the Fab, como se llame, la empresa. Te parecerá bien, te parecerá mal, te parecerá cutre, te parecerá caro, barato, lo que sea. Pero deducir de ahí que el presidente Zapatero es el capo, como dice el PP, me parece una vergüenza. Entonces yo, ante esta rasgado de vestiduras de nos ha partido el corazón, cómo amábamos a Zapatero y tal, yo lo que digo es, aquí el sufrimiento y la pena nos baja las defensas. Esto es, y lo digo como lo siento, y espero una vez más, lo tengo que decir, que no me manden a mí a una patrulla de la Guardia Civil, esto es, una vez más, es lawfare de libro, mucho más elegante que el desmadre perdón, no me sale, del juez Peinado. Del juez Peinado, eso es. Mucho más elegante el juez Peinado, en fin, ¿qué sabemos? Es una defesio todo ello. Ojo que tiene la querella fácil, ¿eh? Sí, pero bueno, por eso digo que... Pero yo ya, a mí me da igual, ¿sabes? Oye, si me cae una querella... Se querellan contra ti, se querellan contra mí también por ser el programa, y entonces entramos en un lío. Disculpo completamente a Aymar. Queda grabado. Vale. No, absolutamente, solo faltaría.
gustaría. Pero en fin, yo podré decir que me parece una defesio como escribe este señor, ¿no? Sí, defesio no es delito. Vale, por eso digo. Vale. Entonces, este señor es mucho más elegante, es minucioso, expone unos gráficos, los habréis visto, una pirámide. En esa pirámide está una empresa a la que yo conozco mucho, que se llama Thinking Heads, que lidera un conocido mío, espero que no le ofenda al pobre Daniel Abreu. Conozco, por supuesto, a Gertrude. Sí, Luis, es un disparate. Sí, pero hay algunas cosas en el auto que efectivamente el tiempo dirá. Hay algunas cosas en el auto, por ejemplo, lo que hemos conocido hoy, que la policía... Creo que es muy distinto ser un asesor a ser un conseguidor. Y el problema que creo que pasa con este auto y con parte de lo que estamos diciendo es que Zapatero lo oculta. No pasaría nada si él, haciendo las gestiones que tiene que hacer, oculta... Si lo oculta, ¿cómo sabes que lo oculta? O sea, no entiendo qué es. Porque él ha dicho que no tiene... El centro de la acusación de Zapatero, que lo has mencionado tú, es una supuesta comisión por haber ayudado con Plus Ultra, haber ayudado a Plus Ultra. Sí. Y has dicho una serie de cosas que yo creo que hay que matizar mucho. En primer lugar, que no era una empresa estratégica. Ni tú ni yo definimos lo que es una empresa estratégica, pero te diré... Un segundo. Vamos a dejar que termine Valentina, que tenía la palabra, y te doy la palabra, Luis. Entonces, creo que la base de algo que ha ocultado el presidente Zapatero y que lo siguió diciendo ayer. Ayer dijo que él no tenía absolutamente nada que ver con esto y lo que hace el auto es presentar los indicios concretos de con quién se reúne, quién hace, cómo se hace, quién le paga a análisis relevante. Análisis relevante solo tiene un cliente y a la vez un proveedor, que es Zapatero y sus hijas. Pero Zapatero lo niega. Niega en todo momento que él haya tenido ninguna empresa. Él dice, todos mis ingresos han sido declarados y están en el IRPF, que es la declaración de la renta que se puede, en fin, que no es que sea pública, pero que podría, ¿no?, publicarla, y que no ha tenido nunca una empresa. Entonces, ¿cuál es la razón para tener la empresa de las hijas y desde ahí hacer, facturar lo que él podría facturar teniendo una empresa propia? Es raro. El objeto de la acusación fundamental del juez es, como tú has señalado, es la supuesta participación con un porcentaje del 1% de la salvación, del rescate de Plus Ultra. Y has dicho, era una empresa que no era estratégica, la gente ha dicho, tenía un avión, estaba prestado, etcétera. La definición de empresa estratégica procede de la Unión Europea, que en la pandemia decide que las empresas aeronáuticas son estratégicas no solamente para el país, sino que lo son para toda Europa. Perdona un segundo, termino rápido. 2. A partir de ahí se articulan unas ayudas en España y en el resto de Europa para ayudar a las empresas aeronáuticas. Las hay más grandes, Iberia, Europa, y las hay pequeñas como Plus Ultra, que por cierto sigue operando. Por favor, entren en internet, mírenlo, pongan Plus Ultra y ahí están las 4 o 5 líneas que tiene: Caracas, Bogotá, Lima, etcétera. Tiene 4 o 5 líneas, es una empresa pequeñita. Esto no lo define Zapatero ni lo define nadie, lo define el gobierno español. Se hizo una investigación brutal con la SEPI, que es la que concede finalmente las ayudas, por cierto, y la SEPI lo ha explicado por activa y por pasiva, en comisiones en parlamentarias, en el Parlamento y se archivó por completo. No hay nada que discutir con respecto del rescate de Plus Ultra, nada que discutir. Es más, se sigue devolviendo el dinero como siguen devolviendo el resto de las compañías. Por tanto, esa parte de momento lo único que ha devuelto ha sido intereses y ha pedido un aplazamiento para devolverlo. Bien, pero Aymar, quiero decir, está todo... Pero, por ejemplo, en el caso de Europa, que también se habló mucho, pero ahí eso ya está devuelto. Es una empresa mucho mayor, Aymar, pero te quiero decir que bueno, vale bien, entonces pues habrá que ir contra Plus Ultra, yo qué sé, si yo tampoco tengo que defender a Plus Ultra. Segundo punto, que Zapatero participó, presionó, porque ese es el tráfico de influencias, hizo valer su influencia, que yo todavía me pregunto, ¿y qué? O sea, que Zapatero se presentó en mitad del Consejo de Ministros y dijo, a ver, señores, un momentito, ¿esto se hace por mis santos huevos o cómo es la cosa? ¿A quién presionó? ¿Dónde está la indicación en el auto? Porque te juro que yo lo he buscado. Es que no hay. Porque yo doy mi palabra de honor que si yo mañana me entero, mañana o dentro de 2 minutos, de que Zapatero ha pagado al electricista sin factura, yo me coso la boca. Pero es que no hay nada. En el auto del juez no hay absolutamente nada, excepto que uno dice que mi pana Zapatero, que luego comió con un sitio que la mesa la reservó, que dijo Gertrude que cuánto hay que poner en la factura, que las niñas cobraron por otro lado quién sabe qué consultorías. Si la cuestión es ¿a quién presionó Zapatero? ¿Dónde está el dato de a quién presionó Zapatero? Anticipadamente a los miembros de Plus Ultra 4 días antes de que el Consejo de Ministros, sí. Pero Valentina, que tú has sido diputada y que te dedicas a esto. Las decisiones del Consejo
Consejo de Ministros están en el índice verde, en el índice negro. Las conoce todo el mundo previamente. Por Dios bendito. Pasa por 1000. Pero que no es ni siquiera del Consejo de Ministros, es del Consejo Gestor de los fondos del rescate. Pero todo el mundo sabe estas cosas. Y lo sabe él porque él habla con alguien del Consejo de Ministros. Pero aquí la cosa, Luis, que lo sepa Julio. La cosa está en los cobros. Me encanta que ¿Cómo te encaje se explican los cobros? Aquí alguien nos tiene que explicar por qué Zapatero... No, pero que esto es muy importante. Es que esa es la diferencia entre hacer consultoría, lobby y el tráfico de influencias. No, pero si te lo dice un lobista, pero si yo me dedico a esto. Ya lo sé, pero ¿qué diferencia hay? Pero la frontera es muy tenua. La frontera es muy tenue, es muy delgada. Pero una cosa es ser lobista y defender los intereses, ir a hablar con los políticos, como todos hemos tenido en nuestros despachos, a gente que nos dice, oye, mira, yo creo que la regulación debía pasar por aquí o debía pasar por allá, yo creo que deberíamos atender estos intereses o estos otros. Una cosa es eso, y otra cosa es beneficiarse económicamente de una labor de consecución. Pero por Dios, que eso es lo que hacen los presidentes, todos ellos, desde Obama hasta el presidente Aznar y el presidente González. Yo no he dicho que lo haga Zapatero, no he dicho. Yo aquí he empezado diciendo que yo primero dije increíble y después presunción de inocencia como jurista que soy, pero que hay una línea delgada que separa entre quien va a convencerte de las bondades de un proyecto de ley, de alguien que va a influirte porque eres el expresidente del gobierno de un país para ver si es posible a cambio económico o a cambio de dinero hacer alguna operación. Esto son cosas distintas. No digo que lo haya hecho Zapatero, digo que jurídicamente son cosas diferentes. Uno es una labor de lobby y está no regulada en España porque no hemos conseguido regular los lobbies en los últimos años, pero está, digamos, aceptada, y la otra es un delito que está penado en el artículo 428 del Código Penal, que no digo que lo haya hecho Zapatero, digo que esa es la diferencia. No, es que sí, efectivamente hay una diferencia entre cometer un delito y no cometerlo. Claro. El delito de tráfico de influencias es ejercer una influencia que puedes ejercer por tu posición de poder. Exacto. Es decir, yo soy el ministro de no sé qué y tomo y obligo a un funcionario a tomar una decisión por lo que sea, por intereses. Es presionar a un funcionario, ¿verdad? Presionar a un funcionario está perfectamente descrito en el Código Penal. Presionar a un funcionario haciendo valer tu capacidad de presión. Todo lo demás es una influencia que los presidentes, no el presidente Zapatero, todos los demás ejercen. En España todos, menos Rajoy, por cierto. Rajoy era registrador de la propiedad, tenía su registro en Santa Pola, lo recordaréis, y a los 4 meses, por esas cosas del azar, le dieron el registro más lucrativo probablemente que hay en España. Cito el Imperial Paseo de la Castellana de Madrid. Qué cosas, pero bueno, oye, legalmente también supongo. Pero quitándole a él, los demás hacen ese trabajo. Yo no sé, no conozco los detalles del trabajo del presidente Zapatero. Puedo intuir algunos, por cierto, porque ha liberado presos en Venezuela, y eso es sabido. Bueno, sí, eso es sabido. Y lo ha hecho gratis, según nos ha dicho. No, vale, sí, pero perdona. Pero es que a lo mejor, en lugar de liberar a los presos, a lo mejor, y es un ejemplo que pongo nada más, desconocido por mí, juro que me invento el caso, a lo mejor resulta que hay que ayudar a no sé qué empresa española a que libere el petróleo o libere las telecomunicaciones en el mismo país. Y lo factura a través de la empresa de su hija. Y que lo facture, pero yo no lo sé si lo ha facturado a través de la empresa de su hija. Yo no lo sé, Aymar. No, yo tampoco, Luis, yo tampoco. Sé que sus hijas tienen una empresa. Sí, pero hay un auto de un juez que dice que la empresa de las hijas cobró más de $500,000 de una empresa que no tiene actividad y que está en nombre de dos venezolanos. Más de $500,000 durante 4 años, Aymar. Es que hay que poner las cosas en contexto, ¿sabes? Que eso es que... Pero ¿cuántas empresas de marketing digital facturan más de $500,000? Yo te digo que lo pongo en contexto. No te digo que... Vale, lo pongo en contexto. No es $500,000, una transferencia de $500,000. Es $500,000 durante 4 años. Es $500,000 para la empresa de las hijas de Zapatero, 380.000 euros para la empresa del socio de Zapatero y 266.000 euros para un think tank del socio de Zapatero. No es exacto cuyo consejo está presidido por Zapatero. Porque Zapatero no pertenece a ninguna sociedad, lo ha dicho claramente y no se ha de acuerdo. No tiene ninguna sociedad. De la persona que pagaba a Zapatero. Sí, de la empresa. El pagador que le paga. Sí, pagador de Zapatero. Bueno, que no. Bueno, tú dices eso el auto no lo constata en absoluto. En absoluto. Lo constatará la portada del diario El Mundo y el PP. El PP no solamente dice que sea un testaferro, dice que es un mafioso. Dame un segundo que seguimos.